para un mejor descanso y para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Estamos con Alberto Otárola, abogado de los dos, ¿no es cierto? De Nadine y de Ollanta. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, nuevamente. Gracias por la invitación. Lo primero que yo creo que es una curiosidad que tenemos todos, ¿cómo es eso de Ollanta, Humala conviviendo en el mismo espacio con Fujimori? ¿Se ven, no se ven? Bueno, buenos días, yo suelo ir a verlo al presidente 2 o 3 veces por semana y nunca me he cruzado con el señor Fujimori. Tienen espacios separados y cada uno ocupa un lugar de este establecimiento. Pero en algún momento tiene que haber habido contacto entre ellos, ha habido ahí algunos rumores no de me que consta, ¿no? Probablemente, pero tienen espacios muy acotados a la condición en la que están, y la preocupación principal ciertamente de nosotros es que este lunes, la condición en la que están, y la preocupación principal ciertamente de nosotros es que este lunes se va a realizar la vista de la causa en la Corte Suprema para calificar la procedencia del recurso a casación, pues el máximo órgano de la Administración de Justicia del país observe una situación irregular y arbitraria que priva ilegalmente la libertad a 2 personas que se han sometido siempre a las investigaciones fiscales. Eso es lo que tenemos en los próximos días, Nicolás. Ahora, ¿cómo es la vida de ellos? Disculpa que siga Alberto en eso, pero en realidad interesa, porque uno no piensa en ese tema, ¿no es cierto? ¿Qué hace Ollanta todos los días Está leyendo mucho el presidente. La verdad que yo soy abogado, soy amigo de él, me cuesta mucho entrar a la escena de la intimidad, pero yo lo veo bastante tranquilo, él es un espartano, siempre lo he dicho, no tiene más comodidades que las que puede tener cualquier preso en el país de esa... O sea, de alguna manera la vida militar te prepara para contingencias como esta, ¿no? Lo veo bastante, digamos, tranquilo, ciertamente enfocado en los procesos judiciales y en permanentes reuniones con nosotros los abogados y muy poca gente con la que se reúne, porque, lo repito, nosotros siempre hemos dicho que son más de 120 días los que están en prisión, y esta es una situación a la que no debiera acostumbrarse, porque debiera afrontar, como corresponde, el juicio. Y reciben la visita de sus papás, entiendo, ¿no? Sí, yo la veo me encontré algunas veces con la señora, la mamá de presidente Humala, los hermanos, por supuesto, sí, recibe visita de los familiares, ¿no? ¿Y Nadine? ¿Con quién está? Nadine está... Ella no está en aislamiento, ¿no es cierto? Es decir, está en contacto con otras internas, está, ¿no? en un espacio en el penal de Chorrillos, ¿no? Y yo diría con muchas más limitaciones que la del presidente Humala, porque no hay tampoco mayor espacio para ella. Tiene un régimen parecido al de los terroristas, porque no puede ver a sus hijos con la frecuencia que se debieran ver, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana ella puede ver a sus hijos? Bueno, cada 15 días puede ver a los menores, ¿no? Y la verdad es una situación que no se la deseo a nadie. ¿Y por qué eso? Porque normalmente las visitas son la semanales, calificación, ¿no? que ha hecho el INPE. Nosotros entendemos también, por cierto, las limitaciones que tiene el sistema penitenciario peruano, pero lo que siempre hemos reclamado, que aquello que también lo ha dicho Nadine en varios de sus escritos, ¿no? Se pierde la libertad, pero no la dignidad, ¿no? Y en general es un reclamo que siempre ella ha hecho para todas las personas, las mujeres que están en su misma condición y no pueden recibir la visita, por ejemplo, de sus menores hijos, ¿no? Entonces, yo he sido a veces testigo de la manera en cómo se ha tenido que despedir, sobre todo el más pequeño. Así que es una situación, creo que es inhumana, más allá de que sea arbitraria, y que es la gran oportunidad de la Corte Suprema. ¿Y cuánto tiempo ve a sus hijos? O sea que... Bueno, puede verlos 2 o 3 horas, hasta la visita son hasta las 4 de la tarde, y días especiales. Y ¿no? cada 15 días. Exactamente. Los que tenemos más acceso somos los abogados por razones legales, que podemos visitarlos. ¿Y quién más está con ella? O sea, ¿con quién tiene contacto cotidianamente ella? Ella está en un espacio que a veces comparte con otras señoras, ¿no? Pero lo digo con mucha fuerza que tratamos de transmitirle nosotros, y sobre todo con la convicción de que esta prisión va a determinar no solamente
el inicio va a ser el inicio de un proceso que seguramente va a ser un poco más largo, pero que ellos están dispuestos a enfrentar y afrontar, pero de la manera correspondiente, en el sentido de priorizar, ¿no es cierto?, la libertad de dos personas que, repito, se les puede inclusive dar otro tipo de limitaciones personales, ¿no? Impedimento de salida, si es que existiera un negado. ¿Ustedes piensan que hay un trato discriminatorio, por ejemplo, en relación a cómo se ha manejado el tema de Susana Villarán? No tengo ninguna duda. O sea, están diciendo $3 millones de la campaña, hay $1 millón en Andorra que no tiene explicación. Bueno, no tengo ninguna duda que la prisión preventiva dispuesta contra el presidente Humala y su esposa ha sido la respuesta de toda una, digamos, reacción política y presión que ha existido, evidentemente es innegable, y a una falta de reacción y de pensamiento constitucional de los jueces y los fiscales que tratan este tema, ¿no? La Constitución y las reglas que ha establecido el Tribunal Constitucional dicen, oye, la prisión preventiva es excepcional, lo principal es la libertad. Y si tú tienes medidas, ¿no?, de la A a la Z para asegurar que estas personas afronten adecuadamente el proceso judicial o la investigación fiscal, entonces no te vayas a la más gravosa, pues, ¿no? En el Perú estamos acostumbrados a irnos siempre a lo más grave, que es la privación de la libertad. Entonces, es ese digamos, círculo de posibilidades las que no han sido contempladas ni por la resolución del señor Carguancho ni por la resolución de la Sala Penal. Y eso es lo que tiene que examinar la Corte Suprema, ¿no? Ahora, ellos insisten en negar su inocencia, es decir, ellos niegan, pero ¿qué se hace con el tema, por ejemplo, de las declaraciones sobre los aportes para la campaña? Bueno, es lo que... Porque además está Alberto de contraparte, la cantidad increíble de gente que dice que no dio dinero para la campaña y su nombre aparece ahí, ¿no? Es lo que dice, lo que existe es una declaración de Odebrecht y de Barata que dicen que aportaron a una campaña electoral de un candidato que no era funcionario público en el año 2010-2011. Eso es lo que existe. Eso es lo que ¿Ustedes aceptan que eso ocurrió o no? No se ha aceptado y eso es materia de investigación. Pero lo que se va a ver el lunes no es si recibieron o no, o si son inocentes o culpables. Sino las condiciones en que debe llevarse adelante el proceso. Y yo creo que la democracia en el país y un respeto elemental por los derechos fundamentales de cualquier persona nos tiene que llevar hacia una reflexión. O sea, regresemos a la civilización, por favor, y seamos menos punitivos en nuestras decisiones, porque aquí, escuchaba tu reflexión inicial, de lo que se trata es que, por supuesto, se investigue todo lo que se tenga que investigar, pero aquí se requiere mucha serenidad, mucha pausa para evaluar las condiciones extraordinarias por las que está pasando el país en este momento, y esa pausa también, ¿no es cierto?, se debe referir a las condiciones mediante las cuales la justicia analiza un caso descontextualizándolo de la presión política. Yo siempre pongo como ejemplo, porque creo que la comparación es absolutamente pertinente con lo que está pasando en Brasil. Lo digo, por ejemplo, en relación al Colegio de Abogados, quien presenta la denuncia contra el presidente Temer es el Colegio de Abogados de Brasil, que tiene un papel mucho más activo y trascendente en la lucha contra la corrupción del que está teniendo acá, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, otro tema que es bien importante en Brasil es el tema de las detenciones preventivas. Es decir, dictan prisión teniendo acá, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, otro tema que es bien importante en Brasil es el tema de las detenciones preventivas. Es decir, dictan prisión preventiva, y eso me llamó mucho la atención, en noviembre del año 2016 contra el presidente Petrobras, en febrero estaba sentenciado. Es decir, no estuvo ni 4 meses de prisión preventiva y lo sentenciaron. Bueno, lo sentenciaron a 16 años de cárcel, no sé, pero... Es decir, acá lo que ocurre, lamentablemente, es que se ordenan prisiones preventivas y es como que te olvidas. Ya está en prisión preventiva, pero lo que necesitamos son sentencias, ¿no es cierto? O sea, que se acredite, como reclamaba ayer Duberly Rodríguez. Que se acredite la responsabilidad o la inocencia y que sea en el marco de un debido proceso legal, ¿no? Que es lo que se reclama. El caso del presidente Humala, de la señora Heredia, es muy especial y eso es lo que tiene que ver la Corte Suprema, ¿no? Porque ellos ya tenían una medida de comparecencia con restricciones, ¿no? En algunos casos impedimento de salida del país y estaban concurriendo, no vulneraron ninguna norma procesal que fue impuesta por la Fiscalía. Y en el devenir del proceso se les exacerba la sanción y se aprueba una prisión preventiva que es absolutamente ilegal y que no está contemplada en las normas. Eso lo tiene que ver con objetividad, seriedad y pausa, lo digo, la Corte Suprema en su momento, ¿no? Ahora, Nadine y Ollanta no aceptan ninguna responsabilidad, pero resulta loco, pues, Alberto, que haya ocurrido, o sea, porque todos dicen lo mismo. Es decir, está claro que en el Perú ha habido una red de corrupción, es más, lo ha confesado Odebrecht, lo ha confesado Barata, digo, está en un proceso,
lo ha confirmado, ¿no es cierto?, el señor Maiman en una entrevista a la agencia F desde Israel, de que acá existía una organización criminal, ¿no es cierto?, donde lo que funcionaba era una especie de cartel, donde las obras públicas se decidían en ese cartel, quiénes eran los consorciados, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, se repartían el pago de comisiones ilegales y decidían y manejaban con quienes estuvieran en el poder, a quienes, es más, habían ayudado a llegar donde estaban para poder hacer lo que estaban haciendo. Pero no puede ser que ahora todos los políticos digan, no, yo no sabía, yo no me he enterado. O sea, ¿no? Comentando las palabras de ese nuevo sumo pontífice del sistema judicial peruano que se apellía Barata, ¿no? Es el papa de la verdad, o sea, vamos a hacerle una cripta y un homenaje. Pero es que era el papa de la corrupción, lamentablemente. De una persona, no nos olvidemos, que también ha delinquido, ¿no? Y ahí hay un tema que en su momento se tiene que ver. Yo estoy de acuerdo, fíjate lo que voy a decir, de que este señor hable hasta a todo lo que tenga que hablar, ¿no? Y estoy de acuerdo con la decisión de excluirlo de esta investigación. Claro, como parte del acuerdo, perfecto. Para que diga lo que tenga que decir. Y también la versión completa de lo que y el detalle de sus primeras palabras. Y el mismo Barata y Odebrecht, dicho sea de paso, qué cosa fue lo que dijeron cuando fueron preguntados respecto de si habían recibido algún funcionario del gobierno de Humala alguna coima relacionada con obras públicas. Dijeron que no. Con el gaseoducto. No. Dijeron que no. La pregunta es en general. Durante el gobierno del presidente Humala no había ninguna coima relacionada o pago con ninguna obra. En el periodo 2011-2016, eso lo ha dicho el señor Barata y lo ha hecho el señor Odebrecht. No, eso es lo que ha dicho. ¿Pero dónde? Nicolás, la única imputación que existe en contra del gobierno del presidente Humala y del señor Humala y del señor Heredia es que aparentemente, lo que ellos dicen, es que entregaron un dinero para la campaña electoral de Humala cuando era candidato presidencial en el año 2011. Esa es la situación. Lo que habría que investigar es nuevamente que se explaye, pues. Claro, pues, pero no te dan gratis, la plata, Alberto. O sea, no es que el señor, le salió el nacionalista al señor Odebrecht y decidió apoyar el proyecto de la gran transformación. Puede ser aceptable esa reflexión, y eso es lo que se tiene que ver en un proceso de fondo, cuando se decida la inocencia o culpabilidad de quienes están en este momento siendo investigados. Eso tiene que ser así. Pero ahora yo veo con absoluta preocupación que están pasando piola con todas estas denuncias del señor Kuczynski, a ver qué va a decir Barata sobre la señora Fujimori. ¿No? Yo piola con todas estas denuncias del señor Kuczynski, a ver qué va a decir Barata sobre la señora Fujimori. ¿No? Yo la verdad que voy a asistir complacido al como dicen, al canto oral de esta persona respecto al señor García y la señora Fujimori. ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿No? Los peruanos tenemos el derecho de saberlo todo, sobre todo. Pero claro, por eso es que es tan importante que no haya ningún sesgo en la investigación. Exactamente. ¿No es cierto? Y que no esté ocurriendo lo que lamentablemente, y según todos los indicios, está ocurriendo. Es decir, hay información, por ejemplo, este tema de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Que es un tema sumamente delicado por las implicancias políticas que pueda tener. Hace rato que esa información está ahí dando vueltas en el Ministerio Público, no se atreven a agarrar el toro por las astas. El tema del caso de Graña y Montero, ¿qué es lo que ocurre? Si Graña y Montero es incluido como investigado, la empresa se derrumba en la Bolsa de Nueva York y va a tener encima no los 2 o 3 juicios que entiendo ya tiene, sino va a tener decenas de juicios de la gente que compró acciones de esta empresa y a la que no le advirtieron que estaban realizando actividades ilegales. Va a ser el derrumbe de esta empresa. Pero entonces, ¿qué haces? ¿No los incluyes en la investigación para protegerlos? O sea, ¿qué es lo que prima? Entonces, lo que yo he escuchado es que ya los incluyeron, y en el caso del presidente Kuczynski, porque acá, repito, Nicolás, hay que tener mucha calma. Se trata del presidente de la República, ¿no? Y por supuesto que coincidimos en que todas estas aseveraciones tienen que ser investigadas. Pero tampoco yo me niego a participar en una posición en virtud de la cual estamos ante una posibilidad de que el presidente Kuczynski, ¿no es cierto?, sea responsable por hechos que se le imputan. El señor presidente de la República tiene una protección especial en la Constitución, y acá no hablo estrictamente como abogado especialista en derecho constitucional. Y aprendamos a respetar los fueros. Así los hechos hayan ocurrido antes de que él fuera presidente. Él tiene el derecho, solo puede ser investigado por los hechos que aparecen en la Constitución, por los delitos que aparecen en la Constitución. Tiene el beneficio del antejuicio del presidente. Entonces, vayamos por partes y por etapas. Todas estas denuncias son, por supuesto, graves, complicadas,
pero démosle la posibilidad de que sean investigadas y que el señor Kuczynski diga lo que tenga que decir a este respecto. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, y lo he dicho y lo he escrito así, de que vaya una comisión a interpelar al presidente de la República, del Congreso. Esa no es su función. Él puede contestar por escrito y finalmente después de su gobierno puede ser investigado por los actos, cualquier tipo de hechos, con la previsión que establece el artículo 100 de la Constitución, ¿no? Así que defendamos las instituciones, defendamos a la Fiscalía. El Tribunal Constitucional no ha hecho otra cosa que sentenciar temas de acuerdo a la libertad de conciencia. Puede equivocarse o no, pero por equivocarse no pueden ser destituidos los magistrados del TC. Eso está claro. ¿No es cierto? Ahora, otra cosa es lo que ha revelado Jenny Vilcatoma, ¿no es cierto? Que estás usando fondos del Tribunal Constitucional para viajes privados. Ya, eso es otro tema. O sea, pero en fin, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a Alberto Otárola, abogado de Antumal y David Heredia, por estar con nosotros. Antes de terminar, hay una noticia de último minuto. Sofía Gallegos desde el INSE. ¿Qué pasó, Sofía? Cuéntanos.